Muy bien, Mónica. ¿Estás en Uruguay? No, estoy en España. En España, perfecto. Las Afueras es una editorial uruguaya, al menos lo que estuve averiguando, ¿no? No, 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 No. no, no. Somos una editorial española, Ajá. aunque hemos publicado recientemente un título de una autora uruguaya y nuestros libros se distribuyen también en Uruguay, pero bueno, Ah, se distribuyen en Argentina, en Chile, Uruguay, Perú y México. perfecto. Y bueno, y España, claro. Has editado un libro de Circe Maya que me parece maravilloso, que es Al Salto, ¿no? Me resulta Ese, impresionante. sí, ahí, claro, igual viene la confusión por ahí. Sí, es un Exacto. libro maravilloso. Es un Mm. libro precioso. También has editado, que es el que tengo acá en mis manos, un libro sobre la maternidad, un libro que por primera vez se traduce al español. Y me gustaría mucho que dijeras en qué consiste Las Afueras, en precisamente traer todos esos libros que por traducción no tenemos. Tú sabes que yo siempre veo la gran librería, este programa francés de libros que es maravilloso, y Sí, hay un montón de escritores que nunca tendré la traducción y me pone tan mal, ¿no? Porque yo amo a los traductores, soy unilingüística, así que no tengo ningún otro conocimiento de otro idioma. ¿Y qué es lo que se motivan ustedes para esto? sí, qué importantes son los traductores y traductoras, ¿verdad? Para Sí, traer a nuestra lengua lo que de otra manera no podríamos conocer. Pues bien, nosotros las afueras, la idea es básicamente poner a disposición de los lectores y las lectoras discursos, narrativas, textos que han permanecido o están en las afueras o en la periferia del canon. Esto muchas veces implica traducciones porque son textos que no están disponibles en nuestro idioma y rescatamos títulos como el que citabas de la maternidad, que es El nudo materno de Jane Lasar, que es como el gran clásico. Es un libro de los años de principios de los años 70 que nunca había sido traducido al castellano y que sin embargo es un gran clásico para hablar de la maternidad y de la escritura autoficcional. Y lo hemos traducido y pues 50 años después sigue siendo tan vigente como lo era en su momento. Entonces, por un lado, rescatamos esos textos que están en las afueras del canon o que están en la periferia, que tiene que ver por circunstancias lingüísticas o geográficas, porque también otra de las líneas de fuerza del catálogo de las afueras es poner a disposición de los lectores y lectoras lo mejor que se está haciendo la literatura latinoamericana actual. Así que tenemos, ponemos aquí, esa parte, por ejemplo, llega menos a México porque igual algunos títulos ya están editados en otras editoriales locales, pero lo que se trata es pues, que lectores y lectoras que lean pues, generalmente españoles y españolas puedan conocer lo que se está haciendo en literatura uruguaya, argentina, mexicana, chilena, actual, pero también, bueno, también hay títulos que los movemos, que por cuestiones de derecho los podemos mover también en México y eso, digamos que son mm, las dos patas en las que se apoya las afueras, que sería esa recuperación de textos que no habían sido traducidos al español y luego poner a disposición de los lectores, pues intentar que las distancias entre los lectores de un país y otro, ya que somos un territorio tan vasto, las literaturas española, latinoamericana en general, pues que esos textos estén a disposición de los lectores en cualquier territorio. sí, es importante lo que dices después del canon, porque una de las cosas que yo me estoy planteando mucho es precisamente cómo huir del canon, digamos, ¿no? Yo tengo un, un servicio de internet, se lee muchísimo, y a veces este Planeta te manda miles de cosas, y uno a veces está todo el tiempo mirando los libros de Planeta porque no llega, y sin embargo hay cosas que nos interesan mucho más allá del canon. ¿Cómo medir todo esto teniendo en cuenta que vamos a leer muy pocos libros de todos los que hay? Qué angustia, ¿verdad, Sí, Mónica? es Qué terrible, eso es terrible. angustia, tantos libros buenos y tan poco tiempo para Mm. leerlos.
Sí, pero ahí creo que entra en juego el poder de la prescripción, de dejarse guiar, de seguir los criterios de la gente que lo tiene. O sea, yo, por ejemplo, tengo mis libreros de cabecera, libreros y libreras que me recomiendan textos que hacen un poco la criba, gente como tú que tiene una página web de difusión y que habla con criterio y entusiasmo de los libros y me recomiendan libros o autores y autoras de las afueras que nos recomiendan otros libros. Creo que lo que al fin y al cabo la gente busca en editoriales, en críticos culturales, en libreros, etcétera, es ese criterio que nos permita separar el grano de la paja, ¿no? Como se dice aquí en España, o encontrar la pepita de oro en el río, ¿no? Y decir, ostras, pues entre todas el marasmo, la ingente cantidad de novedades que hay continuamente, sobre todo por parte de grandes grupos, pues ver dónde buscar, ¿no? Saber que nos ayuden a buscar. Ujú. Sobre todo también pensando en esta línea de la moda, digamos, ¿no? Cuando tú hablas de un libro de los 70 que hablaba de la maternidad, en ese tiempo no existía esta moda que existe ahora sobre el tema de la maternidad. Y te voy a decir una cosa, al principio yo vi, dije, ay, otro libro sobre la maternidad, pensé yo cuando lo vi. Después lo empecé a leer y nada que ver, y sobre todo tiene esa cuota del tiempo, digamos, ¿no? Esa mirada que damos después del tiempo, que es muy importante, digamos. Claro, aquí lo que se trata es efectivamente que las cosas muchas veces ha habido un silencio muy prolongado y de muchos años sobre la maternidad en general. Ha habido una invisibilización de la maternidad y en literatura ha sido completa casi. Así que había la figura de la madre, pero desde un punto literario, pues la buena madre o la mala madre y poco más. Sin embargo, y es verdad que ahora vemos muchos discursos sobre el tema porque una vez que algo se visibiliza, pues acaba convirtiéndose en una moda y no todo lo que hay ahora sobre maternidad son discursos pertinentes o buenos, otros sí lo son, ¿no? Digamos, pero siempre pasa ese efecto de, siempre después de una invisibilización, de un ocultamiento o de cuando hay un descubrimiento, luego hay un repunte que a veces pues deviene moda o efectivamente. Pero el caso de Jane Lasar y su nudo materno es que fue el primer libro que habló de Claro, esto en el año 72. Digamos que es como la piedra roseta. Es un claro. libro que a su vez ha desencadenado esta narrativa sobre la maternidad que hoy en día inunda las mesas de novedades de las librerías. Pero sin embargo, este fue el primero. Y posiblemente ese libro, y es curioso porque se publicó en el 72 y no fue un libro muy famoso en su momento. Claro, No, ni siquiera en los 80, los 90, claro. ni siquiera en Estados Unidos ha sido un libro que haya triunfado, más allá de que hay muchas autoras como Vivian Gornick o Adrian Rich que lo hayan recomendado. El punto es que ahora el sustrato, eh, el sustrato es más rico, más fértil para que germine el mensaje de Jane. Hay una sensibilidad más especial hacia el tema de la maternidad que ha permitido que ese discurso vaya. O sea, que lo que ha cambiado, efectivamente, el libro ya existía. Lo que ha cambiado es que el contexto es muy diferente. El contexto es muy diferente y ahora la gente quiere leer sobre eso y antes era un tema que no ofrecía ningún interés. Ahora, ¿qué pasa con tu bolsillo? Porque eso me parece muy interesante, digamos, ¿no? Está muy bien, uno puede editar 400 millones de libros que le gustan y ser leído por una sola persona y está genial. El tema es cómo diriges una empresa independiente, cómo vas viendo, esto va a ser bueno, esto, a pesar de que sea bueno, no va a comprarse nunca. ¿Cómo lo ves a eso? Claro, bueno, efectivamente es una operación complicada y un equilibrio difícil, porque no olvidemos que una editorial es una empresa cultural y tiene parte de empresa y parte de cultural, y si no estamos mirando los números, pues la propia supervivencia de la empresa se ve amenazada seriamente, pero a su vez tenemos que apostar por lo que realmente creemos para que nuestra empresa tenga sentido. Entonces, conseguir ese equilibrio no siempre es fácil,
Pero bueno, nosotros, por suerte, no tenemos, los números nos van, vamos poquito a poco. Nosotros en España, dentro de los movimientos sociales, hay una frase que solíamos pronunciar que a mí me gusta mucho, que es vamos despacito porque vamos lejos. Claro. Entonces nosotros no tenemos ninguna prisa en llegar, nosotros vamos editando de a poco, encontrando nuestros lectores y lectoras, creando nuestros círculos de afinidad y eso nos da dando músculo poco a poco. Sí que es verdad que tienes que mirar, no siempre, hay veces que no podemos apostar por títulos que nos gustarían, precisamente porque el riesgo es muy elevado para una empresa tan pequeña como la nuestra. Pero bueno, vamos haciendo y vamos creciendo y ganando músculo y eso nos permitirá, entiendo, que con el tiempo pues ir haciendo apuestas más arriesgadas, de las que, aunque ahora, claro, hay un elemento de riesgo que es el nuestro. Los editores independientes muchas veces saltamos al vacío sin red. Eso es Y cierto, aquí, eso es sí, cierto. sí, sí, sí. Por otro lado están todos los europeos del este, los sudafricanos, los rusos. Hay muchísima gente de los que no sabemos. A mí, por ejemplo, me apasionaría tener noticias sobre la literatura rusa. Obviamente no entiendo para nada el idioma, pero a veces es cierto, uno publica esas cosas y probablemente no haya interés en el mundo, ¿no? Es complicado eso. Sí, hay efectivamente hay literaturas que son muy complicadas salirse de los, por ejemplo, la Claro, literatura rusa, que es una literatura vastísima y de una calidad indudable, claro. es difícil salirse de los clásicos rusos. O sea, aquí, por ejemplo, en España, que pongo el ejemplo, y entiendo que en México debe ser muy parecido, Sí. se vende mucho los Chekhov, Dostoyevsky, Dostoyevsky, claro. son autores que se van a vender siempre, Todo, claro. siempre, pero la literatura joven, nueva, contemporánea, rusa es una completa desconocida. Sí, es cierto eso, ¿no? Sin Dostoyevsky no tendríamos novela, no tendríamos nada, digamos, ¿no? Y sin embargo, no leemos a los contemporáneos. ¿Qué otras cosas tienen pensado editar próximamente, Francisco? Bien, pues así próximamente aquí en... Bueno, hay algunos, voy a intentar decir algunos títulos. Claro, nosotros tenemos el decalaje, hay una diferencia entre España y México. Claro, En exacto. España hay títulos que publicamos, aunque nosotros intentamos publicar simultáneamente en todos los territorios e intentar que los libros se lean a la vez, ¿no? Para nosotros no tiene sentido publicar un libro en España y que 2 años después llegue a México, sino que intentamos ajustar para que se lean simultáneamente y las lecturas se enriquezcan. Siempre hay, bueno, en México llevamos poco tiempo, llevamos solo 3 meses, lo cual imposibilita que nuestro catálogo todavía camine de manera simultánea al español, pero eso, hay títulos que publicamos en España y hay títulos que publicamos en España y en Latinoamérica. Entre estos segundos, a mí me gustaría destacar los últimos que hemos publicado, por ejemplo, que sería Silencios de Tilly Olsen, que es un ensayo sobre la invisibilización de la mujer y de las clases populares en la literatura. Ay, qué Es un ensayo, maravilla, es una qué maravilla, es un maravilla. ensayo, sí, es un ensayo, yo diría que comienza justo donde lo dejó Virginia Woolf en su cuarto propio. Es Ajá. la misma línea argumental, solo que desde un punto de vista más de clase, digamos, porque Virginia era una mujer de clase acomodada y Tilly Olsen, la autora de este Silencios, es una autora de clase obrera. De Tilly Olsen en México ya se puede conseguir un Ujú, libro de relatos que se llama Dime una adivinanza, ujú. que es, yo diría que es el libro canónico para muchas autoras pues, por ejemplo, Alice Munro lo lee todos los años y dice que llora todos los años leyéndolo. Es uno de los libros favoritos de Margaret Atwood, de Lydia Davis, de la propia Jane Lazar. O sea, es un libro magnífico sobre cuidados, lazos familiares, luchas políticas y sociales compartidas. Un montón, parece que una vocación de contenerlo todo. Ese libro de Tilly Olsen ya está disponible en México, se llama Dime una adivinanza y dentro de poco llegará allí este Silencios, que es este ensayo breve de la misma autora. También llegará dentro de poco a México Piñen. Piñen es un libro de una joven escritora mapuche chilena
Sí, lo estuve mirando ahora, sí, lo estuve viendo, es ese libro es muy magnífico, ganó, interesante, sí. y ganó. Además, yo creo que en México creo que es un libro que va a gustar especialmente porque trata la realidad del colectivo mapuche en los extrarradios de las grandes ciudades chilenas. Y digo que en México puede gustar porque aquí en España, como ya sabes, a pesar de que hay una gran cantidad de inmigración y eso nos ha puesto en contacto con un montón de realidades culturales y sociales, étnicas muy diferentes, aquí en España no contamos con pueblos originarios como en México y en Chile. Y entonces está todo ese discurso de todas esas personas racializadas, que viven en la periferia de las ciudades, marginadas por su condición racial o de origen. Y creo que allí en México es un libro que con tanta presencia indígena y tanta mezcla de realidades va a interesar especialmente. Y es un libro poético y crudo al mismo tiempo, un libro de relatos. Digo que es poético porque ella es poeta y es su primer libro en narrativa y es magnífico, magnífico. Es un libro que ganó el premio del Ministerio de Cultura de Chile al mejor libro de cuentos hace un par de años y que ahora ponemos a disposición de los lectores y lectoras en México y España. Vos sabés que en México ahora se está precisamente viendo un poco hacia el sur, digamos, ¿no? Porque siempre mirábamos hacia el norte, mirábamos hacia la realidad de los migrantes en Estados Unidos y realmente nos damos cuenta de que si no miramos hacia el sur no vamos a entender gran parte de lo que está pasando ahora con la migración y con todas estas realidades encontradas, ¿no? Sí, en ese sentido, México es un país fundamental porque Claro. tiene ese papel de bisagra y de gozne entre el norte y el sur y aparte de la propia realidad mexicana que es de una riqueza incomparable, pero que también es verdad que está en un lugar geográfico que le convierte a nivel social y político en fundamental para comprender todas estas realidades de los migrantes y las migraciones. Ahora, ¿no pensaste en fabricar libros aquí? Porque a veces el tema de los precios está un poco pasado, ¿no? Para lo que podemos pagar Claro. nosotros. Sí, efectivamente, nosotros, por ejemplo, repito, en México llevamos apenas 3 meses. Ajá. Hemos desembarcado recientemente gracias a Sexto Piso, la distribuidora de Sexto Piso, y estamos muy contentos con la recepción que están teniendo nuestros títulos, pero aún es pronto para dar ese paso, que por ejemplo Claro, sí que hemos dado en Argentina. En claro, Argentina llevamos distribuyendo, piensa que Las Afueras nació en 2017. claro. eh, Nuestros libros Toda la llegaron a... pandemia en el medio. Claro, sí, 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 nos dio tiempo un par de años y luego llegó la Sí. pandemia, pero sin embargo, en 2000, o sea, empezamos en 2017, en 2020 empezamos a distribuir libros en Argentina, Chile y Uruguay, y como vimos que empezaba a funcionar, empezamos a precisamente esta idea que apuntabas tú de imprimir en Argentina Claro, claro, para todo el Cono Sur. Eso nos permite tener más stock, nos permite bajar los precios y claro. nos permite ser más ecológicos porque no tenemos que meter los libros en un contenedor desde España, en un barco y mandarlos a atravesar el Atlántico. Esperamos que en México podamos hacer lo mismo, la misma operación, si vemos que el público lector, y de momento así es, responde, empezaremos a imprimir allí y eso nos permitirá abaratar los precios de los libros, claro. Yo te deseo muchísima suerte, muchas gracias por la entrevista y bueno, vamos a seguir los libros de las afueras. Muchas gracias, Mónica, de verdad, ha sido un placer conversar contigo. Y nada, quería aprovechar para saludar de parte mía y de Magda Anglés, que es la otra mitad de las afueras, a todos los lectores y lectoras mexicanas y mexicanos y mexicanas que nos están respaldando y nos están ayudando a que nuestro libro llegue más lejos. Muchas gracias, Mónica. Un abrazote, bye. Un abrazo.